En el fondo del agujero más profundo del mundo, algo nos espera. Si alguien me hubiera dicho hace un par de años que mi obsesión por las rocas me llevaría a la cárcel en China, me habría reído en su cara. Pero aquí estoy. Antes de ver el anuncio de investigación, era un geólogo del montón. Una universidad de Pekín buscaba especialistas en geología profunda para un proyecto plurianual. Así que, por supuesto, me apunté enseguida. En mi campo es muy difícil encontrar trabajo. En cuanto me aceptaron, empecé a hacer la maleta. Mudarse al otro lado del mundo fue duro, pero no me importaba quién financiara mi investigación. Solo quería trabajar con gente que valorara mi experiencia. Bueno, se dieron cuenta de mi importancia. Un minuto estaba estudiando unos informes extraños sobre actividad sísmica en las provincias del norte. Al siguiente, me rodearon fuerzas especiales chinas. Me dijeron que habían encontrado pruebas de que era un espía. Un día después, estaba encerrado en una celda de alta seguridad. Por cierto, nunca vi ninguna de esas pruebas, pero me quedé allí una semana antes de que me ofrecieran un trato. Ese día intentaba averiguar si la mancha de humedad en la pared se estaba haciendo más grande, o si simplemente me estaba volviendo loco. Fue entonces cuando alguien abrió la puerta de la celda y entró. Vestía una bata de laboratorio y parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar antes que en esa lúgubre prisión. «Peter», comenzó con voz monótona, «soy el Dr. Shang. El gobierno tiene una propuesta para usted». «¿Sí?», pregunté. No es que tuviera muchas opciones. Mi equipo acaba de terminar de perforar el agujero más profundo del mundo, dijo, como si hablara de algo tan normal como cavar un estanque en el jardín. Es un logro importante, pero antes de hacerlo público debemos asegurarnos de que sea seguro para futuras exploraciones. Y déjame adivinar, ¿quieres que sea mi conejillo de indias porque soy prescindible? Algo así. Eres geólogo. ¿Quién mejor para evaluar un proyecto geológico?, dijo. ¿Qué gano yo con esto?, pregunté, aunque una parte de mí ya estaba entusiasmada. Dejando de lado el miedo que daba la cárcel gubernamental, siempre soñé con explorar lugares donde nadie hubiera estado jamás. Una reducción de condena y un puesto en un equipo de investigación gubernamental. Si tienes éxito y sobrevives, claro, respondió. ¿Sobrevivir? Vaya, sí que sabían vender una ilusión. Pero tenía razón. Esto sonaba a trabajo para alguien como yo. Tenía las aptitudes, la pasión y la motivación para salir de ese infierno. De acuerdo, me apunto, dije. ¿Cuándo empezamos? Mañana. Descansa, dijo, dándose la vuelta y saliendo tan rápido como había llegado. Esa noche me quedé despierto, sin poder dormir. Iba a adentrarme en la tierra más profundamente que nadie lo había hecho jamás. Esto sí que era exploración de verdad. Fue aterrador y emocionante a la vez. Al día siguiente, me trasladaron a unas instalaciones cerca del yacimiento arqueológico. Allí conocí a los otros 2 chicos que formaban parte de mi equipo. Parecía que cada uno tenía sus propios motivos para aceptar aquella misión suicida. Un equipo de científicos nos dio una breve explicación, mirándonos más como conejillos de indias que como personas. La profundidad, la presión, las posibles bolsas de gas, las formaciones rocosas inestables. Era mucha información para asimilar. Le pregunté al Dr. Shang lo único que no habían mencionado en la reunión informativa mientras nos preparábamos. ¿Qué profundidad tiene este agujero? El más profundo, respondió mientras consultaba su portapapeles. Eso fue todo lo que dijo. No nos tranquilizó en absoluto. Nos acercamos al abismo. Desde donde estaba, solo veía un enorme hueco en la tierra. Miré hacia abajo y sentí como si estuviera mirando un pozo sin fondo. Oí profundos retumbos que venían de la oscuridad. Sentí como si un monstruo estuviera a punto de engullirnos. Los técnicos a mi alrededor terminaron de colocar el último equipo. Había llegado el momento. Estaba a punto de ir a un lugar que jamás había sido iluminado. Tenía miedo, pero una parte de mí ansiaba ver qué había allí abajo. Quería ver algo nuevo y aprender más sobre el planeta que llamábamos hogar. Descenderíamos en un equipo de 3. Shang explicó que esto era para minimizar las bajas. Nuestras instrucciones eran claras.
Usar nombres en clave, nada de charlas personales, solo concentrarse en el trabajo. Esto era un asunto serio. No era momento de hacer amigos. Alfa era nuestro músculo, un ex soldado. Era un hombre grande y callado que cargaba con todo nuestro equipo. Beta era un ingeniero delgado que siempre fruncía el ceño. Siempre estaba ocupado revisando nuestro equipo para asegurarse de que todo funcionara. Teníamos provisiones para una semana. Buena suerte, muchachos. Esto es por toda la humanidad, recuérdenlo. Háganos sentir orgullosos, dijo el Dr. Chang mientras nos sonreía. Y con eso, comenzamos nuestro descenso al agujero más profundo del mundo. Nuestra conexión de radio con la superficie se debilitaba a medida que descendíamos. Pronto se perdió, y nos quedamos solos. Estábamos equipados con cámaras corporales y sensores que grabarían todo lo que viéramos o hiciéramos aquí abajo. Al descender, solo nos rodeaban rocas y oscuridad. Era como caer al infierno. Un ascensor metálico enjaulado nos llevó abajo. Unas gruesas cuerdas nos conectaban a una serie de poleas operadas por los hombres de arriba. Parecían soportar nuestro peso bastante bien, pero aún así, no podía evitar estremecerme cada vez que crujían. Nuestra única fuente de luz eran nuestras linternas frontales. Me sentía cada vez más aislado a medida que nos adentrábamos. La tierra sobre nosotros se sentía pesada. La luz de nuestras linternas apenas alcanzaba las paredes que nos rodeaban. Este lugar parecía antiguo e intacto. Era evidente que no era un lugar para humanos. No podía sacudirme la sensación de que, de alguna manera, estábamos invadiendo propiedad privada. El descenso se hizo eterno. Pasaron las horas mientras nos adentrábamos cada vez más. El aire se enfrió, y el único sonido era el roce de las rocas contra el metal. Todos nos sentíamos incómodos. Era como si la tierra misma nos rechazara. Extendí la mano y toqué la pared del agujero. Era áspera y se enganchó en mis guantes. La superficie estaba fría y ligeramente húmeda, como si sudara. Sentí leves temblores al tocarlo. Eran sutiles, pero estaban ahí. Casi parecía que la tierra respiraba, como si el agujero estuviera vivo. Todos lo sentimos, pero nadie dijo nada. Finalmente llegamos al fondo después de lo que parecieron años bajo tierra. El ascensor se detuvo y salimos a la superficie, donde el aire caliente nos envolvía. Sabía que provenía de las fumarolas geotérmicas que rodeaban el lugar. Caminé alrededor mientras los otros dos comenzaban a descargar nuestros suministros. La cueva era oscura y polvorienta, tanto que levantaba pequeñas nubes de humo al caminar. Entonces la encontré. Una abertura. No era grande, pero sin duda era la entrada natural de una cueva. Los bordes eran más lisos que la roca perforada del pozo, desgastada por el tiempo y el agua. Llamé a los demás. Parece que hemos encontrado algo, dije cuando se acercaron. Todos miramos la entrada de la cueva. No podíamos ver nada más allá del resplandor de nuestras linternas frontales y decidimos que no tenía sentido quedarnos allí parados. La curiosidad nos vencía, a pesar de la inquietud. Nos equipamos y nos preparamos para entrar en el sistema de cuevas. Los temblores se hicieron más perceptibles a medida que nos adentrábamos. No eran lo suficientemente fuertes como para hacernos retroceder, pero tenían una extraña regularidad. Era como si siguieran un patrón extraño. No recordaba haber leído nada sobre esto en todos mis años de investigación. Me pregunté qué fenómeno natural podría causar algo así. Mientras nos adentrábamos en la cueva, noté algo brillante a lo lejos. Era una tenue luz azul, pero apenas podía verla por el brillo de nuestras linternas frontales. Les pregunté a los demás si podíamos apagarlas un momento, y accedieron. En un instante, apagamos las luces y encontramos el origen del resplandor. Un hongo azul brillante se extendía por toda la cueva. La suave luz azul que emanaba de él era extrañamente mágica. Formaba un sendero a lo largo del túnel, iluminando el extenso sistema de cuevas que se extendía más allá de nosotros. Estaba absorto admirando el hongo de cerca cuando un movimiento repentino me sobresaltó. Volví la cabeza bruscamente
y vi una extraña criatura cerca de un charco. Parecía humanoide, pero no se parecía a ninguna persona que hubiera visto antes. Era delgada, con la piel pálida y flácida. Sus brazos eran tan largos que rozaban el suelo. La vi inclinarse sobre el agua y juntar las manos para beber. Las manos eran inquietantemente parecidas a las humanas. Sus dedos huesudos se juntaron al llevarse el agua a sus labios agrietados. Y eso fue lo que más me impactó de la criatura, lo humana que parecía su acción. Demasiado inteligente. Sin pensarlo, di un paso hacia ella, pero debió de oírme. Antes de que pudiera hacer nada, me siseó y salió corriendo. Intenté contarles a Alfa y Beta lo que había visto, pero no conseguí que me prestaran atención. Acabábamos de tropezar con otro obstáculo. Una antigua cerradura mecánica sujeta a una gran puerta de piedra. Parecía intacta, como si no la hubieran tocado en siglos. La cerradura en sí era una compleja red de engranajes y palancas. Alrededor había símbolos tallados en la piedra, pero no pude distinguir si eran instrucciones o advertencias. A nuestro alrededor había montones de huesos esparcidos por todas partes. Algunos eran claramente huesos de animales, pequeñas y delicadas costillas y cráneos, pero también había restos humanos. Vi varios cráneos en la base de la puerta. Todo estaba iluminado por los mismos hongos azules que cubrían las paredes de la cueva. Parecían proliferar aquí más que en ningún otro lugar. Me arrodillé para examinar mejor la cerradura. Quería ver si podía abrirlo, o al menos comprender mejor su mecanismo. Pero entonces lo oímos, un suave ruido de pasos a lo lejos, y junto a él, agudos siseos que casi parecían un idioma. Resonaban por las paredes de la cueva, acercándose cada vez más. Me giré de golpe y vi qué producía esos ruidos. Criaturas humanoides salían del túnel en enjambre. Estaban apiñados, como una ola de carne. Ahora podía ver que no tenían ojos. En su lugar, tenían largas y estrechas hendiduras en el rostro que olfateaban el aire, y una boca llena de dientes afilados como navajas. Las criaturas se movían arrastrándose por el suelo del túnel. Olfateaban el aire, y su siseo se volvía más fuerte y agresivo a medida que se acercaban. Empecé a entrar en pánico. Beta y yo intentamos averiguar cómo abrir la puerta, pero el mecanismo estaba lleno de palancas y engranajes complicados. Mientras tanto, Alfa se interponía entre nosotros y las criaturas. Tenía su arma desenfundada. Intentaba mantenerla firme, pero pude ver que le temblaban las manos. La cerradura era diferente a cualquier otra que hubiera visto. Brillaba con el mismo hongo azul que iluminaba la cueva. Parecía casi viva. Las criaturas se acercaban. Podía oír su respiración ronca, resonando por todo el túnel. Alfa nos gritó que nos diéramos prisa. Podía oír su voz temblar de miedo. Beta seguía trasteando con la cerradura. Podía ver cómo movía los engranajes, y entonces, de repente, una de las criaturas saltó sobre Alfa. Sus largos brazos, semejantes a los de una serpiente, se extendieron hacia su garganta. Disparó y le dio a la criatura justo en el pecho. Un chorro de aquella sustancia azul brillante brotó de ella. El estruendo resonó por los túneles, pero aquello solo pareció atraer a más. Pronto, las criaturas pululaban desde todas direcciones. Salieron a borbotones de los túneles y cayeron del techo en una ola de carne. Sus cuerpos se retorcían y contorsionaban mientras se agolpaban hacia nosotros. Los que iban al frente de la manada estaban a pocos metros de Alfa. Disparó un tiro de advertencia cuando la puerta empezó a moverse. Beta por fin había descubierto cómo funcionaba la cerradura. Poco a poco, la puerta se fue abriendo con un crujido. Sin perder un segundo, Beta me empujó dentro. Alfa disparó ráfaga tras ráfaga, intentando contener la avalancha de criaturas. Le gritó a Beta que se moviera. Detrás de él, oí la ametralladora y el siseo de las criaturas. Beta se arrastró rápidamente por la abertura. Desde el otro lado, me giré justo a tiempo para ver a una criatura alcanzar a Alfa. La vi agarrarlo por la garganta con tanta fuerza que le hizo sangrar. De un solo movimiento, la criatura le arrancó la garganta. Alfa se atragantó y tropezó, pero con un último esfuerzo apuntó con su arma a la cerradura y disparó.
Una de las criaturas intentaba colarse por la abertura, pero cuando Alfa cerró la puerta con llave, ésta se cerró de golpe, aplastando al monstruo. La criatura se partió en dos, salpicando la pared con una baba azul brillante. Se retorció unos segundos más antes de morir. Mientras Beta y yo nos apoyábamos contra la fría pared de piedra, recuperando el aliento, los sonidos del otro lado de la puerta me llenaron de pavor. Silbidos, gritos y el inconfundible sonido de los disparos. De repente, todo cesó. El silencio que siguió fue casi peor que el ruido. En ese instante, una profunda tristeza me invadió. Alfa y yo no nos conocíamos bien, pero él había sacrificado su vida para que pudiéramos escapar. No sé qué hizo para merecer un puesto en esa misión suicida, pero en ese momento no importaba. Puse una mano en la puerta, dándole las gracias. Al observar nuestro entorno, me di cuenta de que las paredes estaban manchadas con la misma sustancia azul brillante que habíamos visto antes. Sabemos que no era ningún tipo de hongo, como pensábamos. Fuera lo que fuese esa porquería, provenía de esos monstruos de brazos largos. Miré a mi alrededor y vi que también había más de esa sustancia esparcida por este lado del túnel. Eso me indica un par de cosas. Primero, que hay más de esos monstruos aquí. Y segundo, que debe haber otros pasadizos que usan para moverse. Eso significa que debe haber otra salida, así que nuestra mejor opción para salir de aquí sería seguir el lodo azul brillante. Le hablé a Beta sobre la sustancia brillante y los posibles pasadizos ocultos. Asintió, de acuerdo conmigo, y continuamos por el túnel. Mientras caminábamos, nos fijamos en los grabados de las paredes. Eran intrincados y antiguos, con motivos en espiral y símbolos extraños que parecían una lengua antigua. También había figuras humanas talladas, pero con brazos inusualmente largos que se curvaban en espiral. Y luego, en una escena, estas figuras rodeaban una enorme torre. «Me resultan familiares», dijo Beta de repente, observando atentamente los grabados. «He visto algo parecido en unas cuevas de Oriente Medio». «Espera, ¿qué quieres decir?», pregunté. Beta suspiró y mantuvo la linterna iluminando los grabados. Mi esposa era arqueóloga. Éramos un equipo de investigación y la acompañaba a todas las excavaciones y cuevas. Siempre decía que la seguiría hasta el fin del mundo. Si tan solo lo supiera. Se rió con amargura. Le puse una mano en el hombro antes de que continuara. Pero entonces se enfermó gravemente. Por eso estoy aquí. El gobierno chino me ofreció un trato para unirme a esta expedición. A cambio prometieron cuidarla, pasara lo que pasara conmigo. Mientras Beta y yo nos adentrábamos en el túnel, las paredes parecían vibrar con más intensidad de aquella sustancia azul brillante. Era como si el túnel mismo estuviera vivo. Cuanto más avanzábamos, más fuertes se volvían los temblores. Un retumbo persistente hacía temblar el suelo bajo nuestros pies. Finalmente, el estrecho túnel se ensanchó hasta convertirse en una enorme caverna. Al entrar, Beta y yo divisamos una gigantesca formación rocosa. Se alzaba imponente sobre nosotros, tan alta como un rascacielos. Y cuanto más la observaba, más me daba cuenta de que aquella torre no era un simple bloque de piedra. Estaba formada por múltiples torres, cada una elevándose hacia la oscuridad de la caverna. Y todo estaba cubierto por esa baba azul brillante. La formación tenía enormes agujeros, cada uno lo suficientemente grande como para que un camión articulado pudiera pasar sin problema. De estas gigantescas aberturas seguían saliendo más de esas criaturas humanoides de largos brazos. Las paredes de la caverna estaban llenas de aberturas y túneles, por donde las criaturas entraban y salían. Aquí los temblores fueron más fuertes que en cualquier otro lugar donde habíamos estado. Cada uno se sentía como si sacudiera los cimientos de la tierra. Tras un temblor particularmente fuerte, noté que la vibración parecía provenir del interior de la roca misma. Vapor caliente brotaba de las aberturas, llenando el aire y la caverna con un siseo mientras las paredes vibraban. Beta y yo elegimos un túnel que parecía menos activo que los demás. Era una buena opción para salir de allí. Nos movimos con cuidado, esquivando las rocas mientras nos adentrábamos. De repente,
La formación volvió a temblar. Fue un profundo estruendo que resonó en la caverna y sacudió el suelo que pisábamos. Miré por una abertura y vi lo que se escondía bajo la formación rocosa. Era una criatura enorme y carnosa, cubierta de una baba azul brillante y con agujeros del tamaño de una persona. Cada vez que la criatura se estremecía, enormes orbes negros salían de esos agujeros. Mientras observaba, me di cuenta de lo que estaba viendo. Este lugar es un nido. Y esa cosa bajo la formación rocosa era la reina, la madre que seguiría dando a luz a más y más de esos monstruos. Mientras observábamos, más orbes negros y brillantes salían de la reina. Se derramaban y rodaban por el suelo de la caverna. Uno rodó justo hasta donde Beta y yo nos escondíamos. Beta se adelantó rápidamente y se arrodilló junto al orbe. Explicó que parte de su misión consistía en recolectar una muestra biológica de estas criaturas. Él y su esposa habían encontrado orbes similares por todo el mundo durante sus excavaciones arqueológicas, pero los que habían encontrado eran antiguos y fosilizados. El gobierno quería que recolectara una muestra más reciente. Con cuidado, Beta sacó un pequeño kit de herramientas y comenzó a raspar el orbe. Recogió diminutas escamas negras en su tubo de ensayo. Fue delicado, intentando no perforar el huevo. Pero cuando Beta recogió la muestra, el orbe empezó a emitir un hedor insoportable. El olor me recordó a huevos podridos. El aire se impregnó del olor, dificultando la respiración sin provocar arcadas. Miré a mi alrededor y vi que, fuera lo que fuese, atraía a esas criaturas de brazos largos. Olfateaban el aire y siseaban mientras se acercaban. Antes de que pudiera advertir a Beta, uno de ellos saltó sobre él desde las sombras. Se movía con una velocidad aterradora, extendiendo sus largos brazos serpentinos. Lo agarró por la cintura y lo derribó al suelo con una fuerza increíble. Beta cayó con fuerza y la criatura comenzó a arrastrarlo hacia uno de los túneles más grandes. «¡Toma la muestra!», me gritó Beta mientras forcejeaba contra el agarre de la criatura. «¡Sácala a la superficie!». Me lancé hacia adelante y agarré el pequeño recipiente con la muestra dentro. Beta se resistía con todas sus fuerzas. Intentó alcanzar una gran roca, golpeando a la criatura para liberarse. Pero entonces, otra criatura apareció de la nada y lo agarró del brazo. Una segunda criatura retorció y tiró violentamente del brazo de Beta hasta arrancárselo. La sangre salpicó por todas partes y él gritó. Supe en ese instante que las criaturas eran inteligentes. No atacaban al azar, sino que trabajaban en equipo y reaccionaban a nuestra presencia. Apreté la muestra con fuerza y corrí por el túnel. Las criaturas siseaban y los gritos de Beta resonaban a mis espaldas. Me ardían los pulmones y me dolían las piernas. Un fuerte olor metálico llenaba el aire mientras corría. El olor ya se me había grabado a fuego en la memoria. Era el inconfundible olor a sangre. Confundido, me di cuenta de que había regresado al túnel donde Alpha había resistido hasta el final. Miré a mi alrededor, pero no vi rastro del cuerpo, solo manchas de sangre. Pero no tenía mucho tiempo para pensar en eso. Oía a las criaturas siseando y persiguiéndome por detrás. Seguí corriendo, intentando recordar dónde estaba la entrada de la cueva. Por fin llegué al claro donde habíamos aparecido. Corrí directo hacia la plataforma metálica que nos había llevado a esta pesadilla. La plataforma tenía una palanca manual que me permitía volver a subir por el pozo. Agarré la manivela y empecé a girarla lo más rápido que pude. Abajo, oía los sonidos de las criaturas que salían del túnel. Sus siseos y gritos se hicieron más fuertes. Cuando miré hacia abajo, las vi. Una masa de cuerpos pálidos y retorcidos que se desbordaban hacia el espacio abierto. Se precipitaron hacia la plataforma, pero yo ya estaba subiendo. Formaron una gigantesca masa de carne en movimiento justo debajo de mí. Extendieron sus brazos hacia mí, como para tirarme hacia abajo. Me ardían los brazos por el esfuerzo mientras giraba la palanca más rápido, haciendo breves pausas antes de obligarme a continuar. Cada vez que me detenía, los sonidos de las criaturas se hacían más fuertes. Muy lentamente los sonidos comenzaron a desvanecerse a medida que me acercaba a la superficie. Después de lo que pareció una eternidad,
La plataforma por fin empezó a moverse sola. Me di cuenta de que el equipo de superficie debió de verme subir y tomó el control. Sentí tanto alivio que me desplomé allí mismo en la plataforma. La luz del sol era cegadora cuando la plataforma llegó a la superficie. El Dr. Zhang y el resto del equipo de investigación me estaban esperando. Estaba sudada, sucia, y parecía aterrorizada. Pero a él no le importó nada de eso, y tomó el recipiente que tenía en la mano. ¿Lo tienes? Fueron sus primeras palabras. Asentí y le entregué la muestra. Rápidamente me preguntó también por los datos registrados por nuestro equipo. Sí, está todo aquí, alcancé a decir, señalando el equipo que llevaba a la espalda. Había registrado todo lo que habíamos hecho. El Dr. Zhang parecía aliviado, incluso complacido. Este es un resultado mucho mejor que el de la expedición rusa, dijo mientras examinaba la muestra con más detenimiento. Gobiernos de todo el mundo han intentado ver qué hay ahí abajo, pero todos los intentos anteriores han fracasado. Estaba demasiado cansado para comprender del todo sus palabras, pero insinuaban una operación más grande y compleja de lo que había imaginado. Zhang me miró y, tras dudar un instante, dijo: Peter, teniendo en cuenta lo que has pasado y el éxito de tu rescate, me gustaría ofrecerte un puesto como investigador permanente con nosotros. La oferta me tomó por sorpresa. Una parte de mí solo deseaba marcharme y no volver a pensar jamás en las criaturas ni en los sistemas de cuevas, pero mi lado científico ansiaba estudiarlos. Piénsalo, añadió el Dr. Zhang. Eres la primera persona en ver lo que hay ahí abajo y sobrevivir. Eso te convierte en el mayor experto mundial en la materia, y nos vendría bien alguien con tu experiencia.